Bueno, muy buenos días para todos. Hoy estamos realizando una actividad de un pequeño conversatorio en el marco del desarrollo de la fase 4, cuyo propósito es analizar la persistencia de los modelos pedagógicos tradicionales y el impacto que estos tienen en la formación crítica y ciudadana de los estudiantes. En nombre de Judy Alexandra Sánchez, Vanessa Arias y quien les habla, Jair Chamorro, nosotros somos integrantes del grupo 5 del curso Seminario de Educación y Pedagogía correspondiente a la maestría en Educación de la UNAM. Antes de iniciar, queremos agradecerle a nuestro invitado por compartir con nosotros su experiencia. El objetivo de esta entrevista es comprender desde su experiencia profesional la manera en que los modelos pedagógicos tradicionales aún siguen presentes en la educación actual y cómo estos pueden llegar a afectar el desarrollo del pensamiento crítico y la formación ciudadana, al igual que analizaremos qué posibles alternativas pueden ser promovidas desde el marco de la innovación educativa. Para iniciar, profe, ¿podría por favor presentarse? Con mucho gusto, profe Jair, muchísimas gracias por la invitación y tenerme en cuenta para su actividad. Realmente para mí es un orgullo que usted me haya invitado a esta, digámoslo así, entrevista, o lo vamos a hacer de una forma más como en conversatorio. Sí, mi nombre es Jesús Morales Valencia, licenciado en literatura, licenciado en literatura en la Universidad del Valle, en estudios maestría en estudios de educación de la Universidad de Nariño. Y sí, profe, cuéntame. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio con las preguntas. En primera instancia, quisiera yo saber cómo caracteriza usted los modelos pedagógicos tradicionales que aún predominan en nuestro sistema educativo. Bueno, profe, inicialmente nuestros modelos en los cuales se enfoca la educación, que son muy tradicionales, eh, encontramos que ellos se rigen mucho a esa parte de la memoria. El estudiante debe priorizar siempre la reproducción de forma exacta. Y es algo que, pues, de alguna u otra manera, nosotros los docentes no debemos de llevar la educación hacia ese punto, pero nos obliga, ¿verdad? Porque la educación está estandarizada a una evaluación que siempre apunta hacia el ICFES. Entonces, el joven debe siempre, o el estudiante, sea adolescente, niño o, o adulto, ellos, hasta la misma universidad, ¿no? Nos obliga a tener que memorizar. Y eso viene siendo como una parte que al estudiante y a todos, de hecho, hasta para el ingreso en ciertas universidades, nos exigen una evaluación para ingresar a ciertas carreras. Pensémoslo en algunos casos en medicina, en ciertas universidades, y eso hace que esa memoria siempre sea la que nos obligue siempre a memorizar. Otro punto también en la educación, volviendo nuevamente en la educación en las escuelas, si viene a los horarios rígidos, unos horarios rígidos, fijos, ¿verdad? Entonces tenemos esos espacios estandarizados donde las aulas deben estar con pupitres, donde deben estar sentados en filas rectas, nadie se puede mover, nadie, ¿cierto? Entonces, como una estructura rígida a la cual nosotros todos en la educación, en muchos países se hace de esa forma, ¿verdad? Entonces, esa estructura rígida, también tenemos el tema de los ritmos de aprendizaje que no se tienen en cuenta, ¿no? No se tienen en cuenta a los estudiantes. Al estudiante siempre se le dice, es que usted no, si me va a argumentar, no me puede argumentar con un dibujo. Usted a mí no me puede argumentar si son simplemente de esta forma, ¿verdad? Entonces, no abrimos a los espacios, a los ritmos, a los diferentes ritmos que tienen los estudiantes.
Bueno, sí, sí, estos modelos tienen todas esas desventajas, profe. ¿Usted por qué considera que aún siguen vigentes en nuestro contexto educativo? Aún mantienen vigentes es por la misma, es por el mismo sistema al cual se rigen todo en la educación a nivel mundial y la educación aquí en Colombia. Vuelvo y repito, el ICFES nos obliga a todos a, a seguir un estándar, ¿verdad? Entonces, si nosotros como docentes modificamos ese modelo estándar al cual estamos todos los docentes, digámoslo así, pues obligados a seguirlo. Si nosotros nos movemos hacia otra instancia, a llevarlo hacia otro, no lo podríamos porque tendríamos que cambiar todo un sistema, ¿verdad? Pensemos un momento las pruebas PISA, que son las censales, son evaluaciones censales y premian la memorización y la respuesta única, ¿verdad? Entonces, si nosotros movemos como docentes o desarticulamos, intentamos modificar eso, tendríamos que modificar todo un sistema y eso, por eso no digamos lo que imposible, porque hay modelos, hay profesores que intentamos cambiar todo eso, pero finalmente tenemos que recurrir a la evaluación, ¿verdad? Tenemos que recurrir finalmente a la evaluación y finalmente volvemos y caemos en la evaluación y el estudiante debe irse a la memorización, ¿cierto? Entonces a esas estructuras rígidas donde los estudiantes se enfrentan a aulas diseñadas, pupitres, pasillos, donde en algún momento algunos profesores nos prohíben, porque lo he escuchado en algunos docentes. Dicen, es que una clase no se hace sino encerrada en cuatro paredes. Y en algún momento yo lo decía, lo he vivido en mi experiencia como docente. En algún momento un rector lo dijo, es que una clase no se debe hacer por fuera del salón. Profe Javier, usted muy bien conoce mi pedagogía. En algunos momentos sacaba a los estudiantes a debajo de un árbol. Nos sentábamos a leer debajo de un árbol, ¿verdad? En algunos momentos tomamos algunos docentes que queremos hacer algo diferente, saco tapetes, nos acostamos en el libro, perdón, nos acostamos con el libro y les digo, empiecen a leer, el que quiera quedarse dormido se puede quedar dormido, ¿sí? No podemos llegar a eso porque el mismo sistema nos obliga, ¿verdad? Entonces, al final tenemos que entregarle, como digamos así, entre comillas, entregarle cuentas a nuestros jefes y al Estado, porque van a decir, ¿usted cómo hizo para que ese estudiante llegara a ese punto de que él aprende, de que él tiene que llegar a ese estándar, a ese, al famosísimo, la palabrita, eh, los DBA, ¿no? Que uno tiene que hacer llegar que el estudiante aprenda a hacer, ¿cierto? Cierto. Profe, ¿de qué manera este tipo de enfoques, con todas sus dificultades, cree que limitan el pensamiento, desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? Esto los limitan a ellos, es porque como ellos, nuevamente voy hacia los profesores, porque ellos siempre dicen, es que esto siempre se ha hecho así, no podemos cambiarlo. Entonces, porque los mismos padres de familia llegan a las salones y lo tomo más un poco desde la área, desde primaria, que lo he escuchado a muchos profesores, llegan los padres de familias a reclamarle a los profesores, pero es que usted no me ha llenado, este cuaderno no se ha llenado con ninguna cosa, ¿no? O sea, es decir, no tiene ningún contenido, entonces el cuaderno tiene que ser lleno de contenidos para que los padres de familia crean que el hijo está aprendiendo. Pero realmente llenar un cuaderno de contenido y contenido, realmente nosotros sabemos que el niño sí ha aprendido. Es que no sabemos, nunca llegamos a pensar que la nota es subjetiva, ¿verdad?
¿cómo yo voy a entenderle o cómo yo hago para abrirle el cerebro? Digamos un ejemplo así, para yo saber que ese niño sí aprendió el contenido al cual yo le llevé ese día, ¿verdad? Pero los padres dicen, no, lléneme el cuaderno, lléneme el cuaderno, llénemele de mucho contenido. Es que, profesor, usted no hace nada. Es que mírele ese cuaderno, no tiene nada. Y ellos creen que nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Eso es lo que llegamos nosotros los educadores, que es un rol. Hay otros docentes que también utilizan el que es que yo soy el único poseedor del saber y es como yo diga y es casi como un dictador, ¿verdad? Ujú. Y él se planta frente al tablero y no, lo que yo digo y es lo que yo digo, no. Entonces no los dejamos a ellos también crear, llevarlos hacia un pensamiento crítico, cuestionar, porque no nos gustan que nos cuestione. Hay profesores que un estudiante lo cuestiona y se enoja, ¿cierto? Sí, profe. Desde el punto de vista de la formación ciudadana y la misma participación activa de los estudiantes dentro de la clase, ¿cuál es el impacto que estos dos aspectos sufren con esas metodologías? Los dos aspectos que ellos dos sufren, es que mm, hay una, digámoslo así, una pasividad, ay, perdón, me equivoco, Ángelo. pasividad intelectual, ¿verdad? Entonces, el estudiante se acostumbra a recibir información elaborada, no hace preguntas, cae en una zona de confort cognitivo del cual cree que solamente con escuchar y repetir, pero más no cuestionar, nos lleva a ese nivel, a una o sea, se desactiva ese juicio, un juicio al cual los estudiantes deben de llevar siempre. Yo siempre les digo a ellos, eh, activar ese pensamiento crítico, al cual muy pocos lo logran, digámoslo así, despertar. Sí, ¿Ya, profe. ya está un poco claro? No, No, está perfectamente entendible, profe. Eh, usted ya nos mencionó algunas de los aspectos que impiden que se desarrollen pedagogías innovadoras, pero en concreto, profe, ¿qué otras barreras, a su parecer, cree que existen para que los docentes podamos implementar modelos pedagógicos basados en la innovación? pues nosotros tenemos que, digámoslo así, tenemos que no solamente basarnos en el modelo tradicional y para que esto sea más innovador, mm, pasar a lo que en la actualidad estamos, ¿no? Hacia las nuevas tecnologías. Los estudiantes les gusta que uno lleve algo innovador, mm, un video, no solamente quedarnos con la pantalla, porque entonces estaríamos retomando nuevamente a la pantalla, memorización y luego prueba estándar. Yo digo que es cambiar un poco más estos modelos que siempre se nos ha, digámoslo así, se nos ha implantado, pero es muy difícil que una sola persona se vaya y intente cambiar todo esto, porque, vuelvo y repito, finalmente, ¿cómo le vamos a demostrar al gobierno, que es el que nos mide digamos, nuestra labor? ¿Cómo le vamos a demostrar a ellos que ese estudiante sí aprendió? Si simplemente lo demostramos es con esas pruebas estandarizadas que nos hacen a todos, que es las famosísimas pruebas ICFES, ¿no? Entiendo. Entonces, es muy difícil esa normatividad tan rígida al cual tendríamos que hacer una reestructuración en la educación,
tratar de cambiar todo eso. Y es muy, bueno, no es imposible, pero sí ponernos de acuerdo en alguna institución para cambiar, en algunas instituciones del colegio de Colombia para cambiar eso. ¿Qué papel juega la tecnología en la transformación de estos modelos tradicionales? Bueno, el papel de la tecnología. Podríamos decir que esas salidas falsas que nosotros, vuelvo y te repito, que siempre utilizamos, que no, que una plataforma digital, que subir archivos, que juegos de memoria. Eh, Esto podría también sí servir, ¿sí? Pero, pero finalmente nosotros caemos también en lo que, en lo que nosotros, pues, como vuelvo y te repito, tenemos que demostrarle al gobierno o en el caso en instituciones privadas también nos medían, cuando recuerdo que estaban en la parte privada, en el sector privado, nos medían desde esa forma. Usted es buen profesor porque usted está llevó al colegio a cierto nivel de lectura, nos subió aquí a este nivel, mire los estudiantes, usted este año no lo subió. Entonces, el papel es rediseñar esas reglas de juego, ¿verdad? Rediseñándose. No solamente la escuela, también tenemos que rediseñar la comunidad, porque recordemos que no solamente este rol se ve involucrado los docentes y el cuerpo docente y los estudiantes, es en general la comunidad. Recordemos que la comunidad son padres de familia y todo el entorno que hace parte. Si los padres de familia también se pusieron un poco de acuerdo con nuestro trabajo, es decir, ven que dejamos una actividad con teléfono, no vean la actividad que, ay, pero profe, es que usted está utilizando los medios tecnológicos y yo a mi hijo no le doy celular porque él todavía no tiene la edad. Tenemos que rediseñarnos. Estos nuevos, estas nuevas tecnologías, o sea, para que los estudiantes lleguen a un nuevo aprendizaje. Pero, pero vuelvo y repito, tenemos el gran inconveniente de las pruebas estandarizadas que nos miden en todos los, a nivel Latinoamérica, nos miden en todos los países. Entonces, sí sería un gran inconveniente, porque nosotros igual de todas formas tenemos que responderle, vuelvo y repito, al Estado, de cómo ese joven aprendió, si alcanzó el logro, si Listo, profe. ¿Qué recomendaciones desde su experiencia usted le daría a los docentes para que ellos empiecen a promover cambios en sus prácticas pedagógicas? pues yo simplemente les recomiendo a los profes que, que rediseñen esas reglas de juego, ¿sí? Eh, la evaluación, esa evaluación llevarla a otro nivel, es decir, a otro nivel no, o sea, es decir, no darle tanta importancia y convertir al estudiante en un número. Es que usted sacó 3.5, usted es 4.2, ¿sí? Es tratar de cambiar eso que la escuela tanto nos obliga, pero que finalmente volvemos a caer en ella, ¿verdad? Pero sí tratar de cambiar ese sistema, esa formación inicial a la cual ha funcionado durante siglos, porque esto es un sistema que lleva siglos, ¿cierto? Entonces, sería un poco tratar de reevaluarnos un poco y pensar, no pensar al estudiante como un número, sino como una personita a la cual nosotros estamos formando para la sociedad. Sería como mi reflexión. Listo, profe. Para finalizar, quisiera brindarle un espacio para que usted nos pudiera compartir desde su experiencia, tanto en el sector privado como
lo es en el público actualmente. De pronto alguna experiencia, algo que nos sirva de ejemplo que usted considere que sea importante con relación a este tema. Profe, pues mire, si lo acaba de decir usted, es cierto, yo he tenido mucha experiencia en el sector privado y público. Eh, para mí es muy importante tratar al muchacho y escucharlos. Usted mismo lo sabe perfectamente. Si yo tengo que parar mi clase por X situación que el joven está pasando, muchas veces lo hago y converso con ellos. Es más escucharlos a ellos, más que convertirlos en una prueba, en una evaluación. Yo digo que nosotros no estamos tratando con máquinas, sino con seres humanos, que al final ellos también entienden, crean o no, uno conversa con ellos y ellos entienden. Entonces, es como repito, no es convertirlos a ellos en un número. Listo, profe. Muy valiosa su apreciación en este punto. Bueno, así hemos llegado al final de este conversatorio. Queremos manifestarle nuestros profundos agradecimientos, profe, por su tiempo, su disposición y sobre todo por sus valiosísimos aportes. Sabemos que su experiencia es muy importante para la formación en nuestro caso como docentes maestrantes y para generar una reflexión sobre lo que es el sentido de la educación actual y hacia dónde deberíamos redirigirla. Muchísimas gracias nuevamente, profe. Eh, Quedamos muy atentos a sus recomendaciones y le deseamos que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a usted, profe, por la invitación.